sido una periodista y has analizado muy bien la realidad. ¿Cómo estuviste en Santa Fe ayer? Estuve en Santa Fe, sí, en Rosario. ¿Qué te pareció esta irrupción de Delcel cuando siempre uno esperaba que fuera la eterna disputa, digamos, entre los socialistas radicales por un lado y los peronistas por otro? Bueno, primero decirlo casi como en términos de definición, esta es la riqueza de la democracia, que todos somos igualmente competentes para la política, porque si no, uno es suponer que hay una profesión y que solo aquellos, que es lo que nos ha hecho creer la partidocracia, con este pragmatismo ramplón de que se nos decía y es así. Entonces, es interesante la irrupción de una persona, es decir, yo que soy extrapartidaria, que no vengo precisamente, que convertí vocación pública de periodista a participación política, eso no me sorprende. Tampoco no pensemos que detrás del CEL ahí está el peronismo, y como yo no soy peronóloga, no quiero desaprovechar de poder analizar otras cuestiones, porque ahí claramente hay también una interna del peronismo y hay un triunfo del peronismo no kirchnerista. Pero a mí lo que me interesa de todo esto, que está íntimamente vinculado, tal vez porque sí, yo llevo años muy sorprendida, me pregunto si la devaluación que tiene la política no tiene que ver con el marketing político. Esto de utilizar las técnicas del mercadeo, yo digo siempre, la publicidad vende ilusión. Las mujeres gastamos un montón de dinero en cremas que nos ofrecen sacarnos las arrugas. Sabemos que finalmente las arrugas siguen, pero pagamos la ilusión de la publicidad. En cambio, la política no puede vender ilusión, la política tiene que dar certezas. Entonces, qué paradoja que muchas de la política se maquilla pensando que hay que tener la estética del espectáculo para ganar votos, y aparece alguien que viene del espectáculo, que no se maquilla y teniendo un discurso sencillo, de sentido común y demás, nos sorprende que saque esta cantidad de votos, ¿no? De todos modos, yo creo que no hay que simplificar, creo que hay, bueno, ganó efectivamente la lista única, esto termina con el voto sábana, termina con esto del arrastre, es Una importantísima un experiencia. avance institucional, que eso hay que ponerlo como triunfo. La otra cuestión es, ¿no será que la gente no está diciendo lo que piensa? Y esto pasa a ser grave, porque ¿Te referís a las encuestas? Los encuestadores ya han fracasado. Pero ahora habría otro elemento al lado del fracaso de los encuestadores. ¿No será que la gente, cuando es indagada, no dice la verdad? Y esto es grave, porque en una sociedad democrática con libertad no puede ser que decir lo que se piensa, lo que se opina, lo que se adhiere, sea acto de coraje y no acto de honestidad, que uno pueda decir yo pienso de esta determinada manera, porque estamos viviendo en una situación donde nos resulta fácil ser crítico al gobierno sin que caiga todo el sistema comunicacional encima de uno para las descalificaciones, para la sospecha, perdón, para todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿no hay también, Norma, en el voto del CEL un cuestionamiento a la política tradicional? Sí, precisamente, yo creo que hay mucho de eso, de decir, la partidocracia de alguna manera que utilizó las técnicas del mercadeo, se utilizan las técnicas de la publicidad, se indagan por las encuestas y después se ofrece o se propone o se hacen promesas de acuerdo al resultado de esa indagación. Yo creo que eso ha sido, no me gusta hablar en términos de fracaso, pero creo que eso está puesto en cuestión, y sobre todo porque si lo llevamos a un terreno casi cínico, tendríamos que decir, bueno, dejemos que los publicistas gobiernen. No puede ser que estemos cancelando de tal manera la política, haciendo pronósticos anticipados, estableciendo verdades, cuando la riqueza de la vida es estas contradicciones, cuando hay libertad hay dinámica, cuando hay dinámica hay fenómenos que son novedosos, y ahí es donde me entusiasma por qué este frente amplio progresista, porque por un lado tenemos esta cultura de la unanimidad que también empieza a resquebrajarse, me refiero a los partidos tradicionales, y del otro lado una sociedad nueva, después de 30 años de democracia, después de 10 años de la crisis del 2001, empiezan a aparecer como una necesidad de una nueva expresión política. Le pasó a Brasil con el PT, y ojalá lo que significó el socialismo en Santa Fe,
en relación al peronismo que gobernaba 20 años, ojalá esta propuesta pueda ser una propuesta nueva para una sociedad que de alguna manera hemos visto lo que pasó en el 2001, los partidos tradicionales, radicalismo y peronismo, de alguna manera se han ido, hay grandes desprendimientos, tenemos peronistas enojados, radicales desencantados, independientes extrapartidarios que de alguna manera están buscando una nueva expresión política, democrática. Sí. Vos sos senadora por Córdoba. Soy senadora por Córdoba. Y en 15 días hay elecciones y hay un candidato, que además es amigo tuyo, Luis Juez. Sí, yo le debo a Luis Juez estar donde estoy ahora porque me convenció. Yo siempre decía que no, porque tenía todos los prejuicios de ir a la política, un poco lo que decía del CEL, soy apolítico. Y en realidad la política termina generando esta pasión que no es otra cosa que el otro, ¿no? Claro. ¿Cómo haces, qué pronóstico tenés para Córdoba? Bueno, yo confío que en Córdoba también podrá haber un cambio después de tanto tiempo de gobernar el peronismo, de tanto tiempo de haber gobernado el radicalismo, esa provincia que también está manifestando necesidad de cambio, y a mí me entusiasmó Juez por eso mismo que había juntado en un espacio político estas especies de que pueden parecer retazos políticos, pero que hay que hacer una manta democrática, que es lo que prueba Wiener en Santa Fe, donde ha probado que diferentes expresiones políticas pueden gobernar. Sí, sí. Entonces, miramos a Chile y hablamos de la concertación. Yo digo, no hay que ir tan lejos. Si tenemos el ejemplo de Santa Fe, en Santa Fe tenemos lo que ha pasado en Rosario, que vuelven, hace 22 años que gobiernan. La candidata a intendente, Mónica Sainz, sacó 52% de votos. Rosario, yo como cordobesa le tengo una envidia enorme porque es una ciudad maravillosa con una administración. Y ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y sobre todo con una administración del Estado moderna, donde la gente entra por concurso, donde no hay filas, donde hay salud pública. Es decir, hay toda una cantidad de muestras. Yo digo siempre, Wiener no tiene que vender ilusión, tiene que mostrar lo que han hecho en Santa Fe. Y de eso se trata. Yo confío que pueda ganar Luis Juez, porque sería es decir, seguir construyendo esto que me parece que trasciende lo electoral, y es la posibilidad que de este frente donde hay diferentes miradas políticas podamos a largo plazo constituir un partido, institucionalizar esto que se presenta como un frente amplio, ¿no? Gracias, Norma. Gracias, Joaquín. Después de la pausa...